Bienvenidos amigos televidentes a una audición nueva de su programa El Psicólogo en su Hogar, correspondiente a la tercera semana ya del mes de junio, ¿verdad, Jorge? Bueno, ahora tenemos algunas novedades para nuestros televidentes, además de los edición de lujo hoy. Una edición de lujo, así es. Tenemos la grata compañía aquí de dos jóvenes futuras psicólogas, ¿verdad? De la Universidad Central de Nicaragua, quienes nos visitan porque también pues están interesadas en dar a conocer verán, lo que ellas compartir su conocimiento. Correcto. Bienvenida aquí a Silvia Pérez, que nos acompaña hoy, Fátima Yacil Jarquín Trujillo, que son ya prácticamente psicólogas. Alumnas aventajadas. Muy aventajadas, por cierto. Bienvenidas, muchachas, bienvenidas a este programa. Gracias, en primer lugar, muchas gracias por darnos el espacio de estar aquí, compartiendo con todos ustedes y darle un poco de lo que nosotros sabemos de nuestro conocimiento. Excelente, Silvia. Bueno, muchas gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares, por abrirnos las puertas hoy miércoles. Y bueno, tenemos un tema caliente, profe. Definitivamente. Un tema que les va a interesar a los jóvenes y a los adultos también. Son temas que siempre interesan a todo el mundo, claro que sí. Así es. Bueno, como decían las muchachas, ¿verdad? Es un tema caliente, ¿verdad? Y de interés para todos los distintos estamentos, ¿verdad? De la sociedad, no solo para los jóvenes, sino también para adultos, ¿verdad? Y nosotros ya adelantamos, Jorge, en el programa pasado, así ¿verdad? Es. Íbamos a hablar sobre lo que se llama, lo que conocemos en el ámbito de la psicología como las parafilias. Las parafilias. ¿Verdad? ¿Qué son las parafilias, verdad? Bueno, a manera general, de introducción, vamos a decir que las parafilias son aquellos comportamientos sexuales que no están relacionados directamente con el placer al tener una relación o la cópula, ¿verdad? O el coito, sino con aquellas actividades que están conexas a la actividad sexual misma. Es decir, el placer no solamente por la misma relación íntima en sí misma, sino por otros elementos que vamos a ir desmenuzando, ¿verdad? En la medida que nos estemos entrando en el programa, ¿verdad? Con la colaboración ahora de las muchachas. Hasta 1987 todavía no se hablaba de esta palabra en el manual de trastornos mentales. En el manual de trastornos mentales y estadísticos, ¿verdad? Sino que se hablaba de perversiones, ¿verdad? Se consideraban perversiones. Pero ya pues la palabra ha cambiado e incluso hay que también hacer ver a nuestra audiencia de que hay algunas actividades como por ejemplo la masturbación, ¿verdad? Que el sexo oral mismo, que no está considerado como una parafilia. No son consideradas parafilias. No son consideradas unas parafilias. Y eso es interesante porque hay gente que incluso esto lo relaciona. Pero ya entrando más en materia, Jorge y muchachas, ¿cuáles son algunas, para que nuestros televidentes lo capten, ¿verdad? ¿Cuáles son algunas de las más importantes del gran amplio cúmulo? Porque hay una cantidad casi interminable de parafilias, ¿verdad? Pero ¿cuáles son aquellas que comúnmente más se conocen y que incluso son del mayor interés, ¿verdad? Para toda la población. Bueno, en algunas de las que tenemos, y algunas son penadas por la ley, ya que pueden llegar a causar daño a las demás personas, a un tercero. En algunos casos tenemos como lo que es la pedofilia que vienen a agredir a niños menores de edad, los cuales no están conscientes, no están ellos no quieren que la gente venga y los agreda, ¿verdad? Sexualmente, pero estas personas solo llegan a sentir atracción por niños menores que ellos.
Tenemos Sí, también por lo que niños, más bien. sí, por niños. Sí, adultos con niños. Es correcto, los que están en la preadolescencia. También tenemos lo que es la zoofilia, La zoofilia. que sienten excitación hacia los animales y cosas así. Este es más común, Atracción. este es más común en el campo, según se sabe. Así Es más común en el campo, la zoofilia. Sí. No también en el campo, sino en las ciudades, que miramos, por Dios, que hay sin número de cosas que se dan. Y también está, que también es muy demandada, penada por la ley, que es ¿qué fue, Marta? La necrofilia. La necrofilia, esta también es penada por la ley, porque o sea, venir y agarrar a un cadáver, no, porque la persona, los familiares no van a permitir eso. Digamos que la necrofilia es un trastorno mayor, un trastorno más complejo dentro de las parafilias, porque las parafilias pueden clasificarse por grados, algunas Sí, son más leves Claro. y otras son más graves. Podríamos pensar entonces que la necrofilia es un trastorno sexual ya más grave. Sí, ¿En qué porque- consiste básicamente la necrofilia? Sí, porque es grave, claro que es grave porque, o sea, no está tan consciente, profe, porque venir y tener relaciones, o sea, no cualquiera, relaciones con un muerto. ¿Cómo podemos definir entonces en términos así sencillos lo que es la necrofilia? La necrofilia puede definirse como el deseo o la excitación sexual que se centra exclusivamente en cadáveres o en personas muertas. Sí. Encontramos, por ejemplo, Y ahí viene el término necrófilo. necro, que necrofilia, significa es muerto, y filia, o sea, deseo o amor por la Amor muerte. por la muerte. Encontramos, por ejemplo, personas que les gusta trabajar en actividades relacionadas con muertos, por ejemplo, en Morguero. En los morgues. morgue, en Cementerio. cementerios, o que les gusta trabajar en cuestiones En de casa fúnebre. forense, en casas fúnebres, etcétera. Es uno de los trastornos, una de las desviaciones más bajas. Pero hablemos de una de las más frecuentes, el sadomasoquismo, por ejemplo. Sí, o sea, venir y, o sea, esos trajes tan exóticos que te venden ahí en todas esas tiendas o incluso en los mercados, porque venir vos y te compras un traje de esos, pongámonos de gata, Exótico. y venir con tu gran látigo y vos venís y está que te gusta que te estén dando, que te estén pegando, recibir golpes y todo eso. Pero más apropiadamente el término, digamos, de sadismo es según, ¿verdad? El manual de los trastornos mentales, el sadismo es el disfrute, ¿verdad? Con el dolor, ¿verdad? Y la Dolor, humillación. sufrimiento y humillación que se le infringe a la otra Y eso está persona. mezclado muchas veces con el masoquismo, porque el masoquismo es al revés, es disfrutar, ¿verdad? O sentirse bien con el daño que te puede infligir la violencia. Así es. Y hay combinación, ¿verdad? Así es. ¿Verdad? Y de ahí viene, y acordémonos que el término de sadismo viene del Marqués de Sade. Creo que tenemos una llamada, Tenemos una Heriberto. llamada. Buenos días, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí. Perdón, no le escuchamos, no le copiamos. No van a dar el programa. ¿Cuál programa? ¿Cuál programa? Ah. Bueno, sí, hombre, a las 3:30. A las 3:30, sí, a las 3:30. Sí, hombre, a las 3:30. Están esperando el programa de Bueno, están esperando el programa que también tiene la mucha juventud, que audiencia. tiene mucha audiencia, Sí, está definitivamente. relacionado. Pero para que calienten motores, ¿verdad? Estamos ahorita abordando el tema de las parafilias, ¿verdad? Que está relacionado. Y para los jóvenes es muy bueno que se vayan metiéndose al mundo, ¿verdad? Conociendo, ¿verdad? Cuáles son esos elementos extraños, podríamos decir, ¿verdad? Que es la sexualidad humana, porque en sí mismo... Hay unas más frecuentes hay unas más frecuentes y menos graves, por ejemplo, el frotismo. Frotismo, sí. El frotismo, Sí. Y eso se facilita en la vida diaria. para pues. entender el frotismo, ¿qué? Esta más que todo es como, por ejemplo, muchas veces en los autobuses uno va de pie Así. y viene alguien y por detrás ahí va frotándote. Exactamente, todas esas se- cosas. se- Va excita frotándose Y- los órganos genitales con la otra genitales. persona. los Así es. genitales. Sí. Ese consiste en una parafilia, Los genitales. exactamente. Porque es la única manera en que él llega a la excitación, Exactamente. a la satisfacción sexual. Exacto, entonces vemos que son menos graves. Incluso, Jorge, se ha visto de que hasta se van a denunciar también por eso. Y la gente hace escándalo ahí en los buses, porque mayormente entonces en los buses, cuando se... En las llena, aglomeraciones, claro en los que sí. autobuses, en las Sí. aglomeraciones. Creo que tenemos una llamada, muchachos. Buenas tardes.
Aló, buenas tardes. Aló. Buenas tardes. Parece que se cayó, qué lástima, siempre tenemos ese problema con la comunicación. Entonces seguimos hablando. Bueno, de hecho quiero decirle que es penado, porque obviamente eso sí. constituye una forma de abuso en contra de las personas. Bueno, una pregunta muy importante. ¿La parafilia se hace con amor o sin amor? Simplemente la persona viene o mira su propia deseo sexual o realmente se hace con amor. ¿Qué piensan ustedes? Es que esa es la cuestión. La parafilia, al ser un trastorno de la conducta sexual en el individuo, es una expresión del impulso del individuo. Cuando hablamos de un trastorno, estamos hablando de una patología. Y estas patologías deben referirse a una cuestión de impulso, instintiva. El individuo actúa por instinto. Es decir, pero actúa por unos instintos, podríamos decirlo así, bajos, unos instintos distorsionados. Así es. Incluso si nosotros nos vamos, digamos, a ver, digamos, las distintas escuelas, ¿verdad?, de la psicología, están relacionados con, por ejemplo, lo que hablaba Freud, ¿no? ¿Verdad? Que también decía... Pues, Lo que hablábamos de los impulsos. Los impulsos, aquellos elementos que... Por ejemplo, al individuo por ejemplo, la necrofilia está impulsada, o más bien, está motivada por un impulso de muerte, la necrofilia. Porque lógicamente es una pulsión de muerte la que entra, la que activa ese deseo. Es esa obsesión por la muerte y por lo que representa la muerte, lleva al individuo a conducir o a orientar su deseo en ese sentido. Hay otras parafilias, como les decía, que no necesariamente son tan graves, pero igual son el frotismo, el voyerismo, por ejemplo. El voyerismo, ¿cómo podemos describir el voyerismo, por ejemplo? Cuando la persona siente la excitación a través de solo un objeto, o sea, alguna parte del cuerpo, ya sea de la persona. Y también ver a alguien... ¿Qué pasa con el voyeur? Es más común el voyeur. El voyeur lo vemos ahí siempre que está tratando de pillar a las parejas sosteniendo relaciones sexuales. Sí. Esa es la única manera en que esa persona... Diferente a la... ¿cómo se llama? Cuando tenemos obsesión por lo material, por el fetichismo. Sí, los fetiches. Exactamente. Sí. Que ahí es ya sobre, por ejemplo, prendas de vestir, zapatos, incluso partes del cuerpo, por ejemplo, también. ¿Verdad? Sí, O porque sea, partes no del cuerpo, sino de elementos del elementos del cuerpo, por ejemplo, los tacones. Así es. Sí, los zapatos de tacón alto. Hay jóvenes de que, por ejemplo, yo quiero tener intimidad, o por ejemplo, en este caso un varón quiere tener intimidad, no va a poder porque ya esta muchacha no va a tener unos buenos tacones. O va a andar descalza, pues no le va a excitar, porque a lo que él le excita realmente son esos tacones. Pero la cuestión está, Silvia, ¿cuándo algo es un trastorno y cuándo algo es parte de una fantasía sexual sana en un individuo? Esa es la gran pregunta. Es que ya se vuelve un trastorno cuando es algo obsesivo, que esa Exactamente. persona solo de esa manera. Exactamente. Si yo me centro en ese, porque como pareja yo le puedo preguntar a mi pareja, o le puedo pedir a mi pareja, ¿por qué no te pones unos tacones? Es más excitante. No me interesa nada más, sino que son los tacones. Eso ya se volvería ya un trastorno. Sí. Pero si es parte para cumplir una fantasía. Por eso es que mencionábamos al inicio que la masturbación, ¿verdad?, y el sexo oral no estaban considerados una parafilia en tanto y cuanto no sea eso el elemento central de la conducta sexual. Porque del si un individuo anda solo pensando en eso, ahí sí ya se convierte realmente en una parafilia. Pero si eso es un elemento, por eso es que fue sacado precisamente de ese paquete, digamos. Exactamente. Pero en un momento determinado, si el individuo solo anda pensando en eso, ya se vuelve realmente una obsesión, pues. Dentro de lo que es la relación sexual, se puede considerar sano todo aquello que surja en consenso con la otra pareja, que la pareja esté de acuerdo en hacerlo. Eso es lo que se considera normal y se considera sano. Pero como bien decían ustedes, se vuelve una patología cuando ya la persona se centra en solo eso, se centra ya sea en solo observar a alguien, se centra ya sea en solo el calzado o en un objeto específico y no tiene ningún interés por otras cosas que están relacionadas con lo sexual. En ese sentido estamos de acuerdo, pues. Iríamos también a otro punto, profe, a lo que es el voyerismo. El voyerismo. Eso es algo muy
visto entre todos nosotros, jóvenes, adultos, incluso creo yo que hasta niños lo ven. El voyeurismo es ver, ya sea a través de porno, que eso te excita. Que se vuelve una adicción. Se vuelve una adicción. Se vuelve una adicción, ya es una adicción, y a eso ya puede considerarse una especie de un cierto grado de parafilia. La adicción, por ejemplo, a la pornografía. Hay personas que no pueden excitarse a menos que vean una imagen de carácter pornográfico y prácticamente abandonan las relaciones sexuales con su pareja por estar viendo imágenes pornográficas en televisión. Entonces podemos entender en el sentido de que ahí se puede generar ya un trastorno a nivel de la conducta sexual, pues las adicciones. La pornografía, ahora que es más accesible, la semana pasada Estábamos hablando de eso precisamente. Exacto, hablamos de eso. Ahora hasta los niños tienen acceso a la pornografía en internet, y decíamos la vez pasada, los padres tienen que ser responsables de lo que hacen sus hijos y cuidar qué es lo que están viendo en internet, porque no en internet es fácil que se te descargue una página pornográfica, todos lo sabemos. Pero para nosotros que somos adultos la cerramos y ya, pero el niño o el joven que está empezando a vivir el mundo difícilmente podrá verse irresistiblemente tentado de verla, pues. Entonces, en ese sentido estamos de acuerdo. Y en lo que también entra como otra parafilia también es la urofilia. Ah, la urofilia. Que es cuando ya la persona siente el deseo de que a la hora sexual, a la hora del acto sexual, viene y orina a su pareja. Solo así, al orinar a la pareja, puede llegar a sentir excitación, o que a él mismo vengan y lo orinen. De otra manera, no. Sí. Hay otra variante también, la variante de la acropofilia, por ejemplo. La acropofilia, que es con la heces fecal, que es un poco, tiene que ser... ya son parafilias, ya, si ustedes quieren, demasiado un poco sí. más, demasiado exótica, demasiado compleja. Pero hay que ser realistas que se da. Hay Realmente personas la que conducta tienen humana es que diversa. ver, nosotros podríamos decir, pero se da. La conducta, podríamos decir, profe, Jorge, de que qué horror eso, qué cochinada, pero realmente sí, hay personas que eso realmente lo lleva al cielo, lo eleva. definitivamente, pero recordemos sí que el problema de los trastornos sexuales es que provocan trastornos a nivel de la conducta del individuo y afectan a las demás personas. Por ejemplo, como bien decías al principio, la pedofilia, que es una de las que yo diría que es el máximo. Es que esa es la clave. Digamos, cuando se habla de parafilia es cuando realmente es una cosa que afecta. Y es un trastorno que está fuera del comportamiento normal, sexual del individuo. Y hay una afectación ya a los demás individuos, porque imagínate un frotista en un lugar público donde hay una persona, donde hay mujeres, por ejemplo, y acostumbran a frotarse, a buscar el placer sexual en las mujeres, realmente afecta a las demás personas. Sí, porque lamentablemente algunas de estas te pueden llevar a la muerte. Por ejemplo, hoy que estábamos hablando, ¿se acuerdan de la asfixiofilia? Sí. Ajá. Que las personas lo pueden llegan asfixiar, a que realmente. lo asfixie, y eso puede causar ¿Qué tal la si muerte. esta persona está tan excitada y no te das cuenta que realmente te está ahorcando? Un actor norteamericano, David Carradine, que es famoso, que salía en Kung Fu, la leyenda continúa. Él practicaba la asfixiofilia y en algún momento no pudo zafarse y quedó colgado y murió. O sea, un accidente sexual le llamaron. Pero ¿qué pasa con este tipo de trastornos? Las personas consiguen elevar el grado de placer sexual ante la falta de oxígeno. Cuando falta oxígeno en el cerebro, la intensidad del acto sexual aumenta. Pero ¿qué pasa? A veces suceden esos accidentes que realmente son graves, porque lo hallaron en un armario al hombre, ahogado. Entonces, como puedes ver, también nos pone en riesgo a las personas ese tipo de Sí, conducta claro, no sexual. muchas de estas parafilias son sanas, o algunas te llevan al cementerio y otras te llevan a la cárcel. Algunas son, digamos, más leves que otras no son tan... Por ejemplo, el fetichismo podría considerarse como una de las parafilias más leves. Pues el individuo busca la excitación a través de objetos como, por decir, zapatos o decir ropa interior. Es decir, no son tan graves como otras de las que ya hemos hablado. Sin embargo, el pronóstico de recuperación de estas personas que viven con este tipo de trastornos es bastante moderado. No podemos precisar realmente que puedan curarse tan fácilmente. Pues, por ejemplo, la necrofilia como trastorno es bastante difícil de tratar. Como parafilia es bastante difícil de tratar. Y su pronóstico es muy desfavorable totalmente, el pronóstico. Por cuanto está asociado también a otro tipo de trastornos mentales que no vale la pena mencionarlo.
ya tiene que ver un poco ya con incluso, ¿cómo se llama? Con otros trastornos Con relacionados. otros trastornos que pueden ser psicosis, algunos trastornos psicóticos, de lo que hemos psicosis, hablado. También otros relacionados con esta línea de La delincuencia, por ejemplo, la conducta criminal se relaciona también con este tipo de trastornos. Bueno, un punto que me gustaría que tocáramos es que, ¿qué piensan ustedes? ¿Cada uno de nosotros como seres humanos llevamos una parafilia adentro o no? Esa es una muy buena pregunta. ¿Qué opinamos de eso? Como te decía, yo pienso que no. Yo pienso que de lo que hablamos es que estas enfermedades o estos trastornos mentales surgen debido a experiencias negativas de los individuos, debido a que quizás en el desarrollo psicosexual, que debió haber sido normal, hubo alguna alteración, algún trauma que generó este tipo de respuestas, ¿verdad? De lo que hablamos es que en la sexualidad hay una gran variedad de prácticas dentro de lo sexual en la pareja, pero esas prácticas son consensuadas. El hecho de que nosotros en algún momento le pidamos a la pareja un poco más de acción o un poco más de violencia, entre comillas, ¿verdad? No significa de que eso sea una parafilia. Puede ser parte del mismo juego erótico y parte de las mismas fantasías y no se consideran antinaturales. Pero recordar, las parafilias surgen de un conflicto en el desarrollo psicosexual del individuo. En algún momento del desarrollo psicosexual, porque nosotros tenemos etapas, pudo haber habido algún choque, algún trauma, algo que alteró ese curso normal que debió haber sido normal y que ahora ya no lo es. Como volviendo en el caso de la pedofilia, por ejemplo, que se considera de que, no todos, pero en algunos de los casos fueron porque la persona de pequeño fue violado, entonces esto lleva a que él vuelva a repetir lo que a él le sucedió. Puede ser que está relacionado a ese patrón, claro. No se considera, no todas las personas, pero sí en una parte. Pero ese de patrón mayoría, es un patrón relacionado, exactamente. Sí. Y es también algo que se ve aquí en este país, porque decir, eso no se da aquí porque, y ya hay las personas que están en las cárceles muchas veces son porque ellos fueron violados, abusados desde chiquitos. Y ellos volvieron a repetir lo que a ellos les Claro, sucedió. recordemos que la mayoría de los trastornos están relacionados con procesos traumáticos, eventos traumáticos. En su gran mayoría, ese patrón del que vos hablabas, por ejemplo, el de la pedofilia, es frecuente cuando estos individuos han sido abusados. No todos, por supuesto. Hay algunos que tienen una predisposición, como hablábamos la vez pasada, cierta predisposición innata. No es una ley que tiene que ser, para ser un abusador debió haber sido abusado, pero el patrón está presente, como bien decía Fátima. Es una cuestión que tenemos que entender como una alteración del desarrollo normal del individuo. El desarrollo nuestro psicosexual debe ser normal. Y por eso hablábamos la vez pasada, a los niños hay que hablarles con naturalidad. Hay que enseñarles las partes de su cuerpo y decirles cómo se llaman. No se llaman ni run run, ni chunchín, ni nada. Se llaman como se llaman. Pero ahora en día la mayoría de los padres miran más de que uno le diga cómo se llaman en su nombre científico cada una de las partes del cuerpo de los niños. Pero los padres piensan de que, no, está muy pequeño, cuando esté más grande. Y eso es equivocación porque, de todos modos... La educación sexual tiene que ser allí, en ese momento. Tiene que empezar a la edad, entre más temprano mejor todavía. No esperar hasta que el niño tenga 18 años cuando ya tiene pareja. Hasta esa hora le va a hablar. Y las cosas tienen su nombre. Vagina se llama vagina. No se llama... No sé, ¿cómo le llaman? Bueno, aquí nos hacen una pregunta interesante. ¿Cómo saber cuando una persona tiene o padece una parafilia? Nos dicen en la pregunta. ¿Qué responderían ustedes al respecto? Mayormente estas personas no van a decir que tienen parafilia, ya que no son conscientes ellas mismas de que presentan este trauma, de este problema. Pero sería de que, no sé, tal vez alguien se haya dado cuenta, o sea, tal vez no intencionalmente, pero alguien haya escuchado o se haya dado cuenta y esta persona pueda darle ayuda, brindarle ayuda. O cómo saber yo si sufro de una parafilia. Bueno, cuando yo sé que yo tengo una parafilia es cuando me excita algún punto determinado, Jorge, así sería. Cuando vos venís, me excita y me concentro en eso. Cuando vos te concentras, te obsesionás por una cosa, por ese objeto y abandonás toda la integridad de la sexualidad misma y
prácticamente te envolves en eso. Entonces ahí estás Sí, pero siendo recuerden que víctima de las un trastorno. personas no son conscientes. No son conscientes, es de lo decir, que no está lo aceptan. sucediendo. Así es. Pero cuando la persona se obsesiona Sí. por un elemento y abandona la naturaleza de la relación sexual totalmente para dedicarse exclusivamente a ese, como vos bien decías, a ese elemento en sí, ahí ya estamos ante un trastorno. Es decir, las personas se obsesionan por los zapatos, o las personas se obsesionan por los animales, en el caso del zoofílico. zoofilia. El zoofílico no va a tener mayor satisfacción ni deseo sexual a menos que esté con un animal. Encontramos personas que sostienen relaciones sexuales con vacas, con yeguas, Gallina. con gallinas. ¿ya? Perro y un Es decir, sinnúmero de animales. excluyen cualquier tipo de práctica sana de la sexualidad y se obsesionan por ella. Ahí ya estamos frente a un trastorno. El voyerista no puede tener satisfacción sexual a menos que observe a personas sosteniendo relaciones sexuales. Se han dado casos de esposos que le piden a la esposa sostener relaciones sexuales con mi amigo mientras yo los veo. Eso ya se convierte en lo que llamamos una parafilia. Parafilia, que es un trastorno sexual. Que es un trastorno sexual. Entonces pensemos en que cuando hablamos de un trastorno es cuando ya hay una obsesión. Cuando el individuo busca la satisfacción sexual solamente en ese elemento. Cualquiera de ellos, como bien lo decía. ¿Sí? Sí, Jorge, lamentablemente pues esto es como los alcohólicos o los drogadictos, no, yo no tengo eso, para nada, simplemente... No lo van a reconocer, obviamente. No lo reconoces, lo tomás como algo normal, sos sano, no tenés ningún problema. Ahora, fíjate que hay algo bien interesante que quisiera recalcar. Muchas personas todavía tienen la idea equivocada y errada que dentro de las parafilias está la homosexualidad. La homosexualidad no es un trastorno sexual. La Sí, ya lo homosexualidad, decíamos nosotros en el programa. es lo que decíamos anterior, en vez pasada, que el lesbianismo, la homosexualidad no tiene nada que ver con ningún tipo Absolutamente. o sea, no está categorizado como ninguna parafilia, ningún padecimiento, más bien tiene que ver con otro tipo con de una orientación sexual. orientación sexual y A partir que- de 1983, en todos los manuales modernos que hay de trastorno, de diagnósticos de trastornos mentales, la homosexualidad ya fue excluida. Es bueno decir esto porque a veces las personas ven a una persona homosexual y dicen, ¿cómo lo puedo curar? ¿Será que se puede curar? La homosexualidad no se cura por una razón, no es una enfermedad, no es una enfermedad. es una orientación sexual, que es lo que deberíamos de entender nosotros como sociedad, ¿verdad? Entonces, eso es importante recalcarlo porque dentro de las parafilias existen una gran variedad de comportamientos trastornados, del trastorno de la conducta sexual, y no debemos asociarla con ella. Bueno, también, Jorge, en las otras parafilias que tenemos está lo que es la emeteofilia, Ajá. que es cuando la persona se excita a que la vomiten, a que la otra persona con que va a tener relaciones venga y la vomite. Entonces esa es la única manera en que ella llega a sentir excitación. Es increíble, ¿verdad? La gran variedad de conductas desviadas que hay dentro de la sexualidad, porque podemos ir mencionando Un No, sinnúmero gran de- cantidad. Sí, gran cantidad. Incluso Así es. algunas de ellas tienen una subcomponente. exactamente. Subcomponente. Por ejemplo, Es increíble. el voyerismo tiene varias sus fases. Lo que pasa es que está retratada la diversidad del ser humano. Exactamente. Ese es lo que, digamos, las parafilias representan la diversidad del comportamiento de las personas. Que incluso, y eso no tiene una gran variedad de acuerdo a patrones como la cultura de los distintos países, sino que es algo... Yo decía al general. principio que, bueno, como bien vos lo decías, a veces esta cuestión de la parafilia tiene que ver con aspectos culturales, tiene que ver con aspectos, digamos, sociales. Y en algunos lugares, algunas prácticas sexuales se consideran normales, como en otros lugares se consideran anormales. Sin embargo, dentro de lo que es la patología de la conducta sexual, en cualquier parte que nosotros vayamos, a cualquier parte que siempre se van a considerar como trastornos sexuales por cuanto se desvían de la media normal, De la normal, de lo no que se moral, llama normal. de lo que nosotros denominamos normal. Consideramos No moral, porque no estamos hablando aquí en términos de moralidad, estamos hablando en términos de normalidad de la conducta sexual. Entonces, tenemos que entender que en cualquier parte que vayamos, estas patologías van a ser consideradas desviadas, ¿verdad?
como esta que vos hablaste de la hematofilia, hematofilia es un trastorno realmente bastante bastante raro. No es muy común como la pedofilia o el sadomasoquismo. El sadomasoquismo, el voyerismo. Así es. Y todas estas enfermedades. Entonces, realmente, pero sin embargo, son bastante raras, pero a veces las encontramos. Las encontramos y las encontramos aquí, las encontramos en la calle. Hay personas, la gerontofilia, que es el deseo por sostener relaciones sexuales solo con personas de tercera edad. Encontramos personas que son gerontofílicas. Otra que puede ser esa que personas por tercera edad puede ser también penada por la ley. Claro. Lamentablemente. Otro punto que a mí me gustaría que tocáramos es, ¿ustedes creen de que se deberían de venir y aceptar a esa persona o aislarla? ¿Qué opinan ustedes? ¿Aceptarla? No, es que en todo caso lo que hay que dar es un tratamiento, no se puede aislar, no podemos rechazar. Como todo debemos de entender que la concepción que tenemos que tener de la enfermedad es una concepción humanística. Así es. No podemos excluir a una persona no porque es una enfermedad mental. Es como que, por ejemplo, perdón, una persona esquizofrénica, tendríamos que excluirla de la sociedad. Como todos estos trastornos mentales tienen tratamiento. Estas patologías de la conducta sexual tienen tratamiento, pueden tratarse, que algunas tienen un pronóstico más favorable y otras no. Esa es una cuestión que habría que discutirse más. Así es. Bueno, lamentablemente Su Majestad del Tiempo nos ha tocado pues al fin y vamos lamentando pues que el tiempo fue corto. El tiempo es corto, siempre. Y haciendo el llamado para el próximo, que nos llamen, que nos propongan temas, que nos sugieran temas. Y que nos escriban también, que nos escriban a la dirección que ya le hemos señalado, ¿verdad? h-mercado62@hotmail.com, los teléfonos que aparecen en pantalla, y que nos miren los miércoles a partir de las 3 de la tarde y los sábados con repetición a las 9 de la mañana. Así es que agradecido por la visita que tuvimos hoy, ¿verdad? De las estudiantes de la UCN, y esperándolos que no nos sea la última. Ojalá que no nos dejen, pues. Así, muchas gracias por habernos invitado, ¿verdad? Muchachas, gracias a ustedes. Un placer haber estado aquí, compartido este tema con ustedes. Gracias. Muy divertido, gracias. Bueno, nos vemos hasta el próximo miércoles, si Dios así lo permite. La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar. Todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos. La Calle. Ella es Rosario, una mujer de carácter. No sabe cuál es su lugar, ¿no es cierto? Yo sé perfectamente cuál es el mío, la que no tiene ni idea cuál es el suyo es usted. Pero de buenos sentimientos, que lleva vivo el recuerdo de su padre. ¿Este traje? De mi papá. ¿Y él era mariachi? Sí, yo soy la hija de un mariachi. Y que hará de su amor el más grande, la hija del mariachi.
La modelo de la semana para coleccionar. Profesional y por supuesto me encanta ver todo el que puedo. Por eso